Hay una situación que es sorprendente en algunas de las historias bíblicas que estamos justamente estudiando en estas semanas. Encontramos la historia del diluvio. En la historia del diluvio, pues, la humanidad se pervierte a sí misma. Se pervierte en el sentido de que comienza a haber promiscuidad, libertinaje sexual, comienzan a robarse los unos a los otros, a faltarse el respeto. La dignidad humana ya no es lo que era antes, hasta el punto en el cual el Creador simplemente decide de que este mundo no puede continuar así, se ha desvirtuado, ha perdido rumbo, y no queda de otra más que destruirlo. Y así es como llega eventualmente el famoso diluvio, donde sobrevive solamente Noah y su familia. Después encontramos otra historia. Esta es la historia un poquito menos famosa de la Torre de Babel, donde se junta toda la humanidad con el propósito de construir una torre. Quizás del texto no queda tan claro, pero la idea de la torre era el poder subir y atacar a Dios literalmente. Era una rebelión, era un golpe de estado en contra del amo y señor del universo, de su propio creador. La reacción de Dios, ¿cuál es? En esta ocasión, en lugar de destruirlos, decide de que simplemente los va a separar, los divide, empiezan a no entenderse, a tener diferentes idiomas, y al no hablar la misma lengua, el mismo idioma, pues naturalmente la gente se dispersa, se separa, y todo este gran proyecto de hacer esta gran torre, pues queda eliminado. La gran pregunta es, dicen nuestros sabios, ¿por qué Dios decide en esta ocasión ser menos rígido? ¿Por qué en este otro pecado de la humanidad, en esta otra perversión, Dios decide el no destruir al mundo? Realmente podríamos decir que es tan mala como la primera o peor. Si en la primera finalmente la gente hizo lo que muchas veces nos sucede a los humanos, que nos dejamos llevar por una pasión, una cosa que nos puede atraer, una atracción, bueno, eso fue lo que hicieron, se desvirtuaron, dejaron de vivir vidas morales, vidas éticas, pero nunca hubo un atentado en contra de Dios como Dios. Nunca hubo una intención de parte de la gente de aquella generación del diluvio en realmente contradecir, rebelarse, atacar a Dios, lo cual parece ser el pecado de los pecados, que fue hecho por la gente de la generación de la Torre de Babel. Entonces, ¿por qué es de que aquí Dios reacciona tan fuerte y aquí Dios como que les da un pase y dice, bueno, está bien, no pasó nada? La respuesta de nuestros sabios es fantástica y tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros. Nuestros sabios nos enseñan que la diferencia estaba en la unión. Mientras que la generación del diluvio, por el mismo robo, la falta de respeto al ajeno, la falta de respeto de hombres a mujeres y viceversa, en toda esta promiscuidad sexual, entonces la gente estaba dividida, separada, había mucha riña, mucho pleito, faltas de respeto. En cambio, en la generación de la Torre de Babel, por más malos que fueran, por más mala que fuera su intención, su actitud, por más rebelde que fuera, finalmente estaban todos unidos. Y nos gusta admitirlo o no, a Dios, el Creador, le encanta que sus seres humanos, que sus hijos estén unidos. Y cuando ellos están unidos, cuando los humanos entre sí se respetan, siempre van a aplicar sobre sí mismos, van a causar de que Dios los juzgue mejor, de que los juzgue para bien, de que les tenga más misericordia. Si ustedes se saben tratar los unos a los otros, si ustedes se saben respetar, entonces, bueno, hay esperanza, la humanidad tiene futuro. Pero cuando los humanos, por más virtuosos que se crean, están simplemente tratando de destruirse los unos a los otros, realmente esta es una humanidad que ya no vale la pena, con la cual el Creador mismo, si se pudiese decir así, ya no quiere contar, no le interesa. Estos humanos a mí no me importan, ya no los necesito. Y así fue la diferencia entre estos dos grandes eventos en la reacción divina.
¿Qué nos enseña y qué nos deja esto a nosotros? Uno de los grandes retos que ha tenido el pueblo de Israel durante la historia, por no decir el más grande, ha sido exactamente el reto de la unión. Sí, somos un pueblo de gente pensante, que cada uno tiene sus ideas, gente fija en sus ideas, sí. Ya nos ha tachado alguna vez hasta de tercos por la propia Torá, de testarudos. Y entonces, pues sí, yo tengo mis ideas y tú tienes las tuyas y diferimos constantemente. Pero ha sido tan dañino para nosotros el permitir que estas diferencias nos separen y creen una animosidad los unos con los otros, al grado que nuestros sabios también nos dicen de que la destrucción de nuestro gran templo, el Beit HaMikdash, no fue causa sino de el que había odio sin motivo, sin adjina. Este odio sin motivo, el hecho de que nosotros literalmente no nos sabíamos amar y encontramos cualquier razón para odiarnos, no porque realmente me hayas hecho algo grave, sino simplemente eres diferente que yo. Eso ya alcanza para odiarte. ¿Cómo te atreves a no pensar lo que yo pienso? ¿Cómo puedes no estar de acuerdo conmigo? Tristemente viene de una arrogancia que a su vez viene de una inseguridad. Pero finalmente está ese odio, está esa separación, está esa intolerancia. No intolerancia hacia tus ideas, sino intolerancia hacia ti como persona. Y es ahí donde hemos fallado constantemente. De aquella destrucción y sus consecuencias ya hemos vivido durante casi 2000 años de exilio, casi 2000 años de sufrimiento, casi 2000 años donde no nos hemos podido reencontrar con lo que de verdad somos, y definitivamente no nos hemos podido reencontrar con nuestro destino y con nuestro Creador. Y mucho de esto tiene que ver definitivamente con esta falla, esta incapacidad que hemos tenido de saber de verdad vivir en unión, vivir juntos. Y aquí hay algo muy importante. ¿De qué se trata? Porque capaz que a veces nos hace falta, o vemos gente que no lo ve de esta manera, y a nosotros no poder entender de qué se trata esta unión, quizás ahí se encuentra la gran dificultad de poderla lograr. A veces siento que vemos muchos que creemos de que cuando estemos de acuerdo todos, ahí vamos a estar unidos. Si quizás yo convenzo a todos de que estén de acuerdo conmigo, de que piensen como yo, entonces pues claro, ¿cuál es el problema de amar a toda la gente que piensa como yo? Quizás yo soy derechista y todo el mundo debe pensar como yo, quizás soy izquierdista, y el día que todos seamos izquierdistas estaremos de acuerdo. Capaz que soy religioso, y entonces el día que todos sean religiosos va a haber Shalom Bait, vamos a tener todos la paz. O soy no religioso, y el día que todos no sean religiosos como yo, o tengan la misma filosofía de vida que yo, ese día vamos a estar todos unidos. Pero seamos realistas. ¿Cuándo va a suceder eso? Cualquiera que conoce a nuestro pueblo y que se conoce a sí mismo sabe de que no estamos de acuerdo los unos con los otros. Se dice, quizás un poquito en broma, pero tiene lo suyo de cierto, que cuando tienes dos judíos tienes tres opiniones. Me sorprende que digan solamente el tres. Sí, tenemos muchas opiniones y cada quien piensa lo suyo, somos gente que piensa, y el día que estemos de acuerdo, no sé, va a ser un enorme milagro. Pero yo no creo que es un día que sea tan obvio o que esté tan cerca, ni creo que sea el camino hacia la unión. De hecho, si todos pensáramos lo mismo, si todos pensáramos igual, no sé, qué aburrido. Imagínate, de que nadie pensara diferente que tú, que no pudieras debatir una idea, realmente tener un diálogo con alguien más y poder tú decir tus ideas, pensarlas bien, tenerlas que defender en contra de alguien que no las comparte. ¿Acaso no es eso parte de lo que nos hace tan grandes? Nuestro Talmud, que es la obra magna de sabiduría judía y que quizás es aquella piedra que ha logrado afilar la mente judía durante las generaciones, de eso está lleno de discusiones y de debates. Sería un libro inexistente, sin ninguna causa, si no tuviera esos debates, si simplemente todos los rabinitos estuvieran de acuerdo todo el tiempo. Aún entre rabinos que todos pueden ser, que comparten las mismas ideas básicas y filosofías básicas, vemos que nunca han dejado de haber debates, discusiones, por lo menos sobre los detalles. Entonces yo creo que el secreto de la unión no se encuentra en estar de acuerdo. El secreto de nuestra unión como pueblo, como personas,
se encuentra al revés, en saber que a pesar de que no estamos de acuerdo, podemos y debemos de estar unidos. Sí, no estoy de acuerdo contigo, y está bien, y ¿sabes qué? Pienso que estás equivocado. No pasa nada. No tiene nada de malo. No tenemos que pensar igual. Pero eres mi hermano, te amo y te quiero. Y cuando tú necesites de mí, voy a estar ahí por ti y contigo. Y cuando yo necesite de ti, ojalá y tú también lo estés. Eso es lo que quizás tenemos que aprender a hacer. A olvidarnos de nuestras diferencias ideológicas y filosóficas, que sí, claro que nos importan y nos deben de importar. Cada ser humano, cada judío debe de saber en qué piensa y por qué lo piensa, y debe de estar dispuesto a defender sus ideas. Si no, entonces no son ideas, no piensas nada, quizás no eres nadie. Pero al mismo tiempo tienes que saber que yo pienso esto, y esta es mi verdad, y la puedo pensar 100%, y tú no, pero de todas maneras, somos uno, somos lo mismo, y finalmente tenemos que aprender a amarnos como tales. Y esto nos regresa, este concepto yo creo que nos lo enseña nuestra bellísima Torah desde su comienzo. Porque ya desde Bereshit nos dice, nos habla de lo que es el ser humano, y nos dice de que el ser humano fue creado al final del día a imagen y semejanza de Dios. Ki betzelem Elohim asa et Adam. Y entonces es lo que tenemos que siempre recordar. Te encuentras con un ser humano, ahora sí, con todos los seres humanos del orbe, y a veces puedes decir tristemente, al estar ellos en desacuerdo conmigo, pues ya no son buenos seres humanos. A veces, cuando somos todavía más tristes, por el color de la piel, por una diferencia en raza, por una diferencia hasta en idioma, podemos llegar a denigrar, a despreciar a alguien. Pero aquel ser humano o aquel judío que de verdad entendió Bereshit, que de verdad entendió lo que es un ser humano, que de verdad entiende que tenemos todos un alma sagrada por dentro. Y esa alma no es nada más que un pedacito de Dios. Como dicen los sabios, Helek Elokam Imal, un pedacito de divinidad. Y si cada uno de nosotros, los blancos y los negros y los amarillos, y los morenitos y los güeritos, si todos tienen un pedacito de Dios en ellos, ¿cómo se puede atrever el uno a simplemente agredir al otro porque sí? ¿Qué razón podemos tener para no tener un respeto enorme a cada ser humano simplemente por llevar dentro de sí la imagen y semejanza a su Creador? Yo creo que eso es lo que nos hace falta aprender, y creo que si lo aprenderíamos y supiéramos que a pesar de nuestras diferencias, todos los judíos del mundo especialmente sabríamos respetarnos como seres humanos, como imágenes de Dios que somos, como portadores de este gran legado que es la misión del judío, de tratar de elevar y espiritualizar al mundo, entonces realmente vamos a saber coexistir, vamos a saber llevar nuestra vida juntos como hermanos que somos, y vamos a poder con esa unión elevarnos muchísimo más. No solamente quedarnos ahí, porque también espiritualmente esa falta de conexión con otros seres humanos que están tan cargados de espiritualidad, pues claro que te detiene, claro que impide que puedas tú llegar a tus verdaderas magnitudes espirituales. Entonces ojalá y de verdad aprendamos estas lecciones y podamos ser de verdad uno, y entonces nos vamos a reconectar los unos con los otros, vamos a reencontrarnos con nosotros mismos, y si Dios quiere también con nuestro Creador, y pronto ya estaremos todos unidos en nuestra tierra, donde deberíamos estar siempre, con nuestro futuro y nuestro destino como debería de ser. Hola Rav Palti, gracias por recibirnos en su oficina y por darnos las clases y por respondernos estas dudas. Lo que yo estaba teniendo duda era, ¿qué es la reencarnación? ¿Cómo funciona? ¿Sí existe? Mira, es una pregunta muy interesante, que hay que antes que nada entender de que todo el tema de la reencarnación aparece solamente en los libros de Kabbalah. Y siendo que los libros de Kabbalah, como es la tradición judía, y la Kabbalah en sí, no estaba diseñada para que necesariamente todo el mundo tuviera acceso a ella. Estaba reservada, por eso se llama Kabbalah, la tenías que recibir, viene la palabra recibir.
de tu maestro, y cada maestro, cada gran maestro de Kabbalah escogía entre sus alumnos solamente a uno o dos, que eran los más apropiados para ingresar en el mundo de los conocimientos secretos del judaísmo, los conocimientos esotéricos. Entonces, hay que sí saber de que la reencarnación no forma una parte elemental del judaísmo. Ya dicho esto, sí se cree en el judaísmo en la reencarnación, siendo que obviamente la Kabbalah es parte, el Zohar es parte total, absoluta de nuestras tradiciones, de nuestra Torah oral. Y sí existe la reencarnación y los seres reencarnan. El punto es, en términos muy generales, el hecho es de que el hombre, según el judaísmo, vino a este mundo a cumplir con una misión. Y cuando no has logrado cumplir con esa misión, entonces en ocasiones te dan otra oportunidad de poder completar o arreglar aquello que todavía no habías logrado. Y es entonces cuando tu alma puede llegar a regresar en otro momento y hasta en otro cuerpo. ¿Hay límite de veces que puedes regresar? Hay diferentes fuentes, algunas hablan de 4 veces, otras hablan de 7 veces, pero sí se habla de algún límite. Ok. Entonces en el judaísmo sí cree en la reencarnación. Correcto. Y si cumples tu misión digamos, en la primera vez que tienes el alma, ¿qué pasa? ¿Te mueres y el alma se queda en el cielo? ¿Así? ¿O qué pasa con el alma? Hay un lugar que se llama Olam Haneshamot, el mundo de las almas. Las almas vienen, el cielo es un término, ¿no? Es un concepto más que un lugar, porque existen seres que están más allá del tiempo y del espacio, como Dios en sí. Entonces sí es cierto de que mientras que el cuerpo solamente regresa a la tierra donde vino, porque todo regresa a su fuente, a su raíz. El hombre fue creado de la tierra, como lo dice también la Torah, y por lo tanto el cuerpo regresa a la tierra. En cambio el alma, pues sí se va a este lugar, que es este lugar de las almas, que es un mundo de paz, un mundo perfecto en el cual el alma disfruta mucho de su cercanía a su creador, que es la fuente de su existencia. He escuchado que se puede reencarnar en piedras o en diferentes animales, ¿eso es verdad? Mira, hay historias, hay comentarios que sí hablan de estos conceptos, ¿no? Que alguien pudiese llegar a reencarnar no en un ser humano, sino en un ser vivo o aún en algo inerte. Sin embargo, sí hay que saber de que es sumamente inusual. O sea, finalmente, esto debe ser un castigo terrible. El alma humana fue diseñada para el cuerpo humano. Y dentro de él es que ella logra de verdad expresarse. Tú expresas dentro de tu cuerpo, tu alma, cada vez que haces un acto de caridad, cada vez que sonríes y le iluminas la vida a otro ser, cada vez que das amor. Bueno, tu cuerpo te permite todo esto. De hecho, tu cara, tus ojos, que son la ventana del alma, están expresando toda esa alma. Entonces debe de ser un terrible castigo para algún ser, si es que sí llegase a suceder, el acabar pues encarcelado dentro de una piedra o algún otro ser, sea de la flora o de la fauna, que no es un ser humano. Aunque no soy experto en el tema, sí asumiría yo de que la mayoría de las veces que estamos hablando de una reencarnación, y la gran mayoría de las reencarnaciones de las cuales se habla también en los libros sagrados, estamos hablando de reencarnaciones en seres humanos, en cuerpos humanos, no en otros.